Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y este pues es ya el cuarto vídeo en el cual pues continuamos con la resolución del ejemplo de diseño de vigas, apartado C concretamente, correspondiente a la sesión 8 de problemas de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura. Cuando se ha cortado el anterior vídeo, pues estaba comentando esto de aquí. Habíamos dicho que habíamos recopilado para definir el armado base que vamos a disponer en la viga, el mínimo mecánico y los mínimos geométricos obtenidos, y habíamos llegado aquí a esta conclusión. Habíamos anotado aquí que el mínimo mecánico de la armadura traccionada que habíamos calculado era 92,45 kN y el mínimo geométrico de esta misma armadura traccionada pues era 146,1 kN. Y en el caso, aquí también habíamos apuntado el mínimo geométrico de la armadura comprimida. Respecto a los dos mínimos referentes a la armadura traccionada, pues lo que vamos a hacer es lógicamente quedarnos con el más restrictivo. El más restrictivo es el mayor de ambos, que es el geométrico, el mínimo geométrico, que es 146,1. Entonces, para definir el armado base, tanto del armado longitudinal inferior como superior, pues nos vamos a quedar este valor de 56,1 kN, que además pues es mayor que el mínimo geométrico de la armadura comprimida. Por lo tanto, pues para definir ese armado base partiremos de este valor. Y esto pues es lo que os he explicado aquí en este texto, que en esta viga, como el armado inferior está traccionado en unas zonas y comprimido en otras, y lo mismo ocurre con el superior, pues lo que vamos a hacer es, para definir ese armado base, pues vamos a coger el valor más restrictivo, más alto de todos los mínimos, que es pues este U sub S, esta capacidad mecánica de 146,1 kN. En ese caso, si nos vamos a nuestras tablas de armaduras pasivas que utilizamos en la asignatura, pues estábamos aquí, teníamos recordar que teníamos nuestras tablas de armaduras pasivas que utilizábamos en la asignatura. Acordaros que teníamos una para las características físicas, para la sección de las barras. Luego la tabla T2 era para la capacidad mecánica de las armaduras B400, la T3 para la capacidad mecánica de las armaduras de B500 sometidas a tracción, y luego la T4 para la capacidad mecánica de las armaduras B500, tanto sometidas a compresión como utilizadas en estribos, sometidas a cortante, o como para modelos de bielas y tirantes. Acordaros que la diferenciación de estas dos tablas pues era que para estos casos la F sub ID, es decir, el límite elástico de cálculo del acero, pues estaba limitado a 400 megapascales, y 500 entre 1,15 pues es 435. Por lo tanto, pues en estos casos nada más se puede considerar como máximo el F sub ID 400, no. Este valor de 435 no se puede utilizar. En ese caso, pues volviendo aquí a nuestra solución del apartado que habíamos obtenido que pues para definir el armado base nos íbamos a quedar con una U sub S de 146,1 kN. Entonces, pues nada, si vamos aquí, sub S1 mayor de 146 kN, como estamos hablando de sub S1, tenemos que irnos a la tabla T3. Y habíamos dicho que íbamos a utilizar redondos, si no mal recuerdo mal, del 6, del 16 y del 20. Entonces, por ejemplo, como armado base, pues podemos coger dos redondos del 16, cuya capacidad mecánica es 174,8 kN, que cumple ser mayor que 146,1 kN. Eso lo tenemos aquí apuntado. Por lo tanto, pues como armado base, tanto superior e inferior, pues vamos a tomar dos barras del 16, que recordar que en el enunciado nos lo daban como dato. Aquí nos decían como dato que el armado base estará compuesto por dos barras del 16. Aquí, como os comentaba, la idea de este apartado pues es que aprendáis desde cero a diseñar el armado longitudinal de una viga. Por lo tanto, hemos partido como si no supiéramos este dato. Pues para que sepáis pues cómo obtener pues ese armado base. Luego también, como os he dicho, ese armado base habrá zonas en las cuales estará traccionado y habrá zonas en las cuales estará comprimido. ¿Vale? Respecto a la armadura comprimida, el mínimo a considerar era el mínimo geométrico de la armadura comprimida, que era 43,83. Los dos redondos del 16, cuando estén comprimidos, pues cumplirán con creces ese valor del mínimo geométrico. Si nos vamos a esos dos redondos del 16, cuando estén comprimidos, su capacidad mecánica será de 160,8 kN. Esos 160,8 kN pues
Es mucho más grande que estos 43,83 que nos requiere el mínimo geométrico. ¿Vale? Tenemos aquí apuntado también capacidad mecánica con presión de 2 barras del 16, son 166,8 kN, que es mucho mayor que 43,83. Y ahora lo que tenemos que ver es, ya tendríamos definido, si nos volvemos pues a nuestro esquemita de aquí, pues tendríamos definido pues este armado base, que bueno, en el caso de nuestra viga es tanto superior como inferior. Y ahora lo que vamos a tener que definir es en las zonas con máximos flectores, los flectores más altos, tanto positivo como negativo, pues ver qué armado de refuerzo disponer. ¿Esto qué significa? Es decir, qué armado adicional a esas 2 barras del 16, pues tenemos que añadir en diversas zonas de la viga, pues para soportar pues esos flectores a los que está más altos, a los que está sometidas esas secciones. Entonces pues empezamos con los flectores positivos, es decir, vamos a empezar con la la sección en la cual se daba el máximo flector positivo en valor de cálculo, ver qué capacidad mecánica nos requería allí, qué capacidad mecánica nos aporta el armado base y a partir de eso pues determinar qué armado de refuerzo pues tenemos que añadir. ¿Vale? Y es lo que tenemos aquí. Aquí acordaros que para la sección con el máximo flector positivo necesitábamos 330,7 kN, que si nos volvemos aquí al cálculo, pues era este de aquí, era el punto C1, o el paso C1 de la resolución de este ejercicio. Pues tenemos que en este punto C1 pues habíamos obtenido pues este valor de aquí, ¿vale? Que esto lo teníamos aquí, digamos por aquí. Pues nada, teníamos que la capacidad mecánica requerida pues era en la sección de máximo flector positivo, pues del armado traccionado era 330,7 kN. Tenemos que el armado base, como hemos dicho antes, cuando está traccionado, pues tiene una capacidad mecánica de 174,8 kN. Esto es importante, ¿vale? Es importante porque nosotros realmente, ¿qué vamos a disponer? Vamos a disponer como armado base 2 redondos del 16 y su capacidad mecánica cuando está traccionado es 174,8 kN, como extraemos de nuestra tabla T3 de armado. Es decir, cogemos ese valor, no el valor de 146,1, que era en este caso el mínimo geométrico, que era el más restrictivo de todas las cuantías mínimas que teníamos. Es decir, ya el mínimo pues nos daba el dato para establecer ese armado base. Una vez lo hemos establecido, en el resto de cálculos, la capacidad mecánica considerada del armado base es la real que tienen esas 2 barras del 16. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el refuerzo de positivos? Es decir, ¿cuál sería el armado que hemos de añadir esos 2 redondos del 16 para soportar las tracciones producidas por el máximo flector positivo? Pues es la diferencia entre la capacidad mecánica del armado traccionado requerida en esa sección de máximo flector positivo menos la capacidad mecánica que nos aporta el armado base, que es lo que tenemos aquí. Tenemos la capacidad mecánica del armado traccionado como refuerzo de positivos, pues va a ser igual a la capacidad mecánica requerida en la sección del máximo flector positivo para el armado traccionado menos la capacidad mecánica del armado base, es decir, los 330,7 kN, que es la capacidad mecánica requerida en esta sección con máximo flector positivo menos la capacidad mecánica del armado que ya tenemos, que es el armado base, que son 174,8 kN. Por lo tanto, pues obtenemos que la capacidad mecánica requerida en el armado de refuerzo de positivos va a ser de flectores positivos, va a ser 155,9 kN. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es añadir pues un refuerzo con esta capacidad mecánica, y aquí os indico, necesitamos 155,9 kN de capacidad mecánica de refuerzo de positivos. Si nos volvemos a la tabla, utilizamos redondos del 16, pues con 2 redondos del 16 de añadir a los otros redondos del 16 que teníamos como armado base, pues ya nos valdría, que es lo que tenemos aquí indicado. Con añadir un refuerzo de 2 redondos del 16, cuya capacidad mecánica sacada de la tabla T3 es 174,8 kN, a los 2 redondos del 16 de armado base que ya teníamos, ya nos vale. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo para los flectores negativos, para el armado de refuerzo de flectores negativos. Recordar que en la sección de máximo flector negativo nos requerían, que lo teníamos por aquí, paso C2, una capacidad mecánica de 403,7 kN. En ese caso, pues lo tenemos aquí todo recopilado, ¿vale? En la sección de máximo flector negativo, pues para el armado traccionado se nos requería una capacidad mecánica de estos 403,7 kN. Otra vez volvemos a hacer lo mismo que para el armado de refuerzo de los flectores positivos. ¿Qué capacidad mecánica tenemos ya? Tenemos la de los 2 redondos del 16 del armado base, que era 174,8. ¿Qué capacidad mecánica necesitamos de refuerzo de negativos? Pues va a ser
la capacidad mecánica requerida menos la capacidad mecánica del armado base que ya tenemos. Es decir, va a ser igual a lo siguiente, a la capacidad mecánica US1 máximo negativo, es decir, la capacidad mecánica requerida para el máximo flector negativo respecto al armado traccionado, menos la capacidad mecánica del armado base traccionado, 403,7, que es este valor de aquí, menos 174,8, que es igual a 228,9 kilonewtons. Es decir, que a ese armado base de 2 barras de 16 tendremos que añadirle como refuerzo en la zona de máximos flectores negativos un armado que como mínimo tenga de capacidad mecánica 228,9 kilonewtons. Aquí, propuesta que os he dado, pues no sé, podríamos, esto como ya sabéis, pues no hay una única solución válida para 228,9 traccionado, pues podríamos ir por ejemplo a 3 barras del 16, podríamos añadir 3 barras del 16 o bien podríamos añadir 2 barras del 20. Dado que para el armado longitudinal, en el enunciado se nos decía que cogiéramos barras del 16 o del 20. Pues en este caso, en la solución, lo que hemos hecho ha sido, pues escoger 2 barras del 20. 2 barras del 20 con capacidad mecánica de 273,2 kilonewtons. Hemos visto aquí en la tabla. 3,2 kilonewtons en la tabla de armado T3. Y pues ya lo tendríamos. O sea, tendríamos que en la sección de máximo flector negativo, pues requeriríamos como armado traccionado los 2 redondos del 16 de armado base y los 2 redondos del 20 de armado de refuerzo. En ese caso, pues para centrarnos un poco en el tema, que hemos hecho un montón de cálculos ya, la verdad, y quieras o no, pues al final, tanto cálculo, pues en realidad, qué es lo que estamos buscando, qué solución hemos conseguido hasta el momento, pues puede quedar un poco difusa. Os hemos puesto pues este croquis. En este croquis, como podéis ver, pues tenemos aquí dibujados los armados de base longitudinales, tanto superior como inferior, son de 2 redondos de 16, y luego, pues en las zonas donde tenemos pues los mayores flectores positivos y los mayores flectores de negativos, pues hemos introducido pues los refuerzos que hemos calculado. Estos refuerzos pues son, por un lado, tenemos aquí el refuerzo de positivos, esta zona de aquí, como veis aquí está dibujada esquemáticamente pues la carga concentrada puntual, tanto en un vano como en el otro, que es donde se daban los máximos flectores positivos. Pues esa zona, pues añadimos ese refuerzo de positivos, puesto que el armado base pues no va a soportar pues el momento flector, estos momentos flectores pues máximos positivos, ¿ok? Y lo que hacemos es, pues añadimos pues estos refuerzos de 2 redondos del 16 como hemos calculado, y luego por lo que respecta a las zonas con mayor flector negativo que estaban aquí en torno al apoyo central, pues añadimos el correspondiente refuerzo de negativos de 2 barras del 20. Esto en este caso, pues lo que hace que tendremos pues aquí secciones en las cuales pues tendremos, por ejemplo, esta sección de aquí, ya la veremos, pues tenemos 2 barras del 16 como armado superior y luego tenemos 4 barras del 16 como armado traccionado inferior, 2 de refuerzo y 2 de base. Y aquí pues ocurriría lo siguiente, aquí lo que tendríamos sería como armado inferior, el armado de base, que en este caso estaría comprimido, de 2 barras del 16, y luego como armado superior el armado traccionado, que sería con 2 barras del 16 de base y 2 barras del 20 como refuerzo de negativos. Y lo que vamos a tener que ver a partir de ahora es de dónde a dónde van pues estos refuerzos, de dónde a dónde se disponen. Y aquí tenéis también dibujadas las secciones. En el punto D, que es donde está pues aplicada la carga concentrada puntual, pues esto sería, tendríamos lo que os he dicho antes, 2 barras del 16, arriba como armado de base comprimido y abajo 4 barras del 16 como armado de base traccionado. 2 serían las de base, como armado longitudinal traccionado. 2 barras serían las de base y 2 las de refuerzo. Y luego la sección B, que sería la del máximo flector negativo, la disposición sería la siguiente. Arriba 4 barras, 2 del 16 como base y 2 del 20 como refuerzo. Y abajo las 2 del 16 que estarían comprimidas. Veríamos aquí 2 barras del 16 más 2 barras del 20 como armado traccionado y 2 barras del 16 como armado comprimido, en este caso inferior. Y nada, llegados a este punto, pues una vez planteadas estas soluciones de armado, antes de continuar con más cálculos, lo que vamos a hacer es ver si se cumplen las disposiciones que nos define la HE para separaciones máximas y mínimas, que esto pues lo haremos en el siguiente vídeo.